Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Bienvenidas y bienvenidos al espacio del Colegio de Sonora, un lugar para dialogar sobre las ciencias sociales desde una mirada crítica e interdisciplinaria. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain y hoy conversaremos con el doctor Salvador Álvarez Suárez, investigador del Colegio de Michoacán, sobre el tema cuadrúpedos euroasiáticos, haciendas y medio ambiente, la ganadería extensiva de vacunos en el norte novohispano mexicano, un cortocircuito biológico de larga duración. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, el doctor Álvarez Suárez es académico con más de 37 años de experiencia en las ciencias sociales, especializado en historia rural y económica, cartografía histórica e historia de la cosmografía. Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Historias y Civilizaciones por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Desde 1997 es profesor e investigador del Colegio de Michoacán en el Centro de Estudios Rurales y titular de proyectos de investigación. Asimismo, ha generado publicaciones internacionales. Bueno, y en esta charla exploraremos un poco la introducción del ganado europeo, su transformación, los ecosistemas del septentrión hispano y cómo se generaron dinámicas económicas sociales de larga duración que aún hoy han dejado huella en el paisaje norteño. Pues bienvenido, doctor. Gracias. Y pues para iniciar con esta charla, si nos podría decir un poco cómo surge su interés por estudiar este tema. Bueno, eso viene de mucho tiempo. Con nosotros hicimos me refiero a los compañeros allá, la licenciatura en antropología en la Escuela Nacional de Antropología. Empezamos estudiando, haciendo etnografía de los tarahumaras, y a partir de ahí ya nos dimos cuenta, varios compañeros y yo, de que en realidad todo lo que tiene que ver con estos grupos siempre son realidades de muy larga duración. Entonces de ahí nos dirigimos hacia el campo de la historia, y en mi caso en particular al de las relaciones entre sociedad y espacio. Entonces parte de eso es la expansión de los españoles hacia América, lo que algunos llaman la conquista, que es un término en realidad no muy adecuado, porque lo que pasó fue mucho más que una conquista, y de eso vamos a hablar un poco en la charla que nos toca, cuyo título larguísimo acaba de mencionar. Entonces tal vez sí sería interesante explicar un poco el título para que el público tenga más claridad sobre de qué trata todo esto. Sí, ¿nos puede explicar un poquito Sí, como introducción? Un cortocircuito de larga duración. Si uno ve hoy el paisaje en México y en América en general, uno de sus elementos más significativos y comunes son ciertos animales que en realidad jamás, que no pertenecen al Nuevo Mundo. Uno de ellos son los vacunos. Están los ovinos y otros muchos más, muchos porcinos y demás. Pero las vacas, los toros y las vacas son un caso muy especial. Son un caso muy especial porque fuera del bisonte, en el resto de América, no había ningún animal equivalente. No había en varios sentidos. Primero, un cuadrúpedo de ese tamaño. Son cuadrúpedos muy, muy grandes. El bisonte es más grande todavía, pero solamente habitó las llanuras del Norteamérica, más allá de Texas. Digamos que a lo que hoy es México, el bisonte llega a ser avistado muy cerca del río Bravo en pocas ocasiones, pero nunca fue su hábitat. De ahí hacia el sur no existieron nunca animales ni de ese tamaño, ni que fueran comedores básicamente de pasto, lo que los especialistas llaman herbívoros apacentadores.
Había herbívoros, pero la mayor parte de ellos eran ramoneadores, o sea, animales que comen plantas con hojas y ramas, no propiamente pastos. Según los especialistas, que ese no es mi campo, pues no es la historia, solamente los conejos y las liebres y algunos otros animales de ese tipo, muy pequeños, comían directamente los pastos. Entonces esto quiere decir que cuando los vacunos llegan a América, que era un continente que había permanecido desde las últimas glaciaciones aislado del resto del mundo, y en donde había habido equinos muy pequeños y habían desaparecido ya, y otros animales, todos los animales anteriores a las glaciaciones habían desaparecido. De pronto estos vacunos, estas vacas, los caballos también, que es un caso semejante, se comienzan a reproducir de una manera exponencial, o sea, explosiva. Cuando llegan los españoles a las islas a finales del siglo XV, después de los viajes de Colón, lo primero que encuentran es que ciertos animales, los puercos, las cabras, las ovejas y dentro de ellos los vacunos, se empiezan a reproducir enormemente. Y cuando pasan después de la llegada de Cortés a América y lo que nosotros llamamos la conquista, el animal que más rápidamente se reprodujo en América es la vaca, mucho más incluso que el caballo. Entonces es interesante porque si Colón llega en 1492 y la llegada de Cortés es 21, digamos entre 19 y 21, son 30 años nada más. Y en 30 años invaden todo el Caribe. Y de 1519 en adelante, ya para la década de 1550, encontramos a las vacas en números enormes, ya apacentando y reproduciéndose en lugares más allá de Zacatecas, lo que hoy es el sur de Chihuahua, y más lejos todavía. Y con el tiempo llegan a la costa del Pacífico y siguen reproduciéndose. Entonces eso quiere decir que el paisaje natural que existió hasta entonces en estas regiones jamás lo vamos a conocer. ¿Por qué se reprodujeron tan rápido esas vacas? Parte de ello sucedió con otros animales, que no había gérmenes ni depredadores que los atacaran. Un poco lo mismo que sucedió, algo semejante a lo que sucedió con los indígenas, que los seres humanos, que fueron atacados por los gérmenes que llegaron con los conquistadores y que causaron enormes mortandades. En el caso de las vacas fue lo contrario. Entonces, los vegetales y los sistemas de vegetación que existían en América en ese entonces, es muy claro que les fueron muy, muy propicios. Entonces, todo eso cambió en muy poco tiempo. En el lapso de menos de 50 años habían invadido ya más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y no fue el único caso. En América del Sur, en las Pampas, por ejemplo en Argentina, sucedió algo semejante e incluso más grande. Aquí en América, al norte de la Mesoamérica, en las llanuras ya de Querétaro hacia el norte, y hasta acá también, fueron los vacunos, pero no los caballares. Los caballos casi no se reprodujeron tanto. En América del Sur fueron las vacas y también los caballos. Hay relaciones de Vázquez de Espinosa y otros autores que describieron la geografía de aquellas partes. Hay un episodio en donde unos viajeros se detienen en el siglo XVI en La Pampa y dicen, y estuvimos 2 días esperando que pasara una manada de caballos, 2 días, para
que no se llevaran entre las patas a nuestros animales y pudiéramos seguir transitando. Entonces fue un fenómeno enorme, fue una explosión biológica enorme. Y de hecho no fue la primera vez que esto sucedía en la historia de la humanidad. Hay autores, Leroy Ladurie, que es un autor francés, el más grande especialista en la historia del clima, que dice que tiene un concepto que se llama la unificación microbiana del mundo. Entonces, en ese trabajo él narra cómo en el siglo XIV en Europa, cuando las relaciones entre el extremo, digamos, oriental y el extremo occidental de la masa euroasiática comienzan a estrecharse porque los seres humanos, las sociedades empiezan a comerciar más, se abre la ruta de la seda y todo eso. Sucedió algo parecido a lo que pasó en América, pero en Asia. Llegan las ratas asiáticas a Europa, por alguna razón se empiezan a reproducir un poco de la misma manera que los vacunos acá, invaden el continente, ya son a su vez portadoras de pulgas que a su vez transportan el germen de la peste bubónica, y la peste bubónica acaba con casi la mitad de la población europea. Entonces dice, eso fue un cortocircuito biológico. Okay. Lo que pasó acá con los vacunos fue otro circuito biológico. Entonces de ahí el título de la ponencia o de la conferencia. Sí, mencionaba ahorita de los lugares a los que siguieron como creciendo estos grupos de animales, ¿no? Hacia el norte y hacia el sur de América. Y me llama la atención porque pues acá en el norte una de las principales actividades económicas es con los vacunos. Sigue, ¿no?, siendo la ganadería, en efecto. Y también en Argentina la comercialización de la carne y todo eso, ¿no? De vacunos también. Así es, o sea, y todo eso está sucediendo con un animal que no es originario de estas partes, que no tenía ningún equivalente cuando llegaron los españoles y que se difundió y que se adaptó muy rápidamente. Entonces, parte de lo interesante de todo esto es que cuando estos vacunos, tanto en América del Sur como acá, en América del Norte, y estas partes para el caso de la América del Norte, México, el sur de los Estados Unidos actual, es donde más se reprodujo ese animal, más al norte no tanto. Allí donde había bisontes, los vacunos no proliferaron tanto, ahí hubo necesidad de desarrollar una ganadería más cercana a la mano del hombre. Se hicieron salvajes casi de inmediato. O sea, cuando en el siglo XVI los españoles empiezan a venir muy hacia el norte, que llegan primero por el lado de la costa del Pacífico hasta Culiacán, e incluso tocan ya parte de lo que ahora es Sonora con el río Mayo y el río Yaqui. Es muy temprano que llegan por allá. Y sobre todo cuando van por la mesa central hacia el norte de Zacatecas, las vacas ya los están esperando. Y no son vacas domésticas, ya son vacas asilvestradas. Ya no se comportan como los vacunos actuales, más o menos domésticos, que están en corrales y que los crían, etcétera. No, estas son vacas salvajes ya, que se comportan como eso, como se comportarían quizás las manadas de ñus en las sabanas africanas, por ejemplo, ¿no? De manera semejante. Y lo que hacen los españoles es aprender a manejar esas manadas. Y las usan como un recurso, casi como un fruto de la tierra. Entonces de ahí nace una historia muy larga que es la del tipo de ganadería que se da en América del Sur. Acá lo que ahora llamamos la vaquería o el manejo del ganado con rodeo y todo lo demás, nace primero en Nueva España, en México, y se difunde después a los Estados Unidos, y las técnicas que existieron entonces son muchas de las que siguen existiendo todavía hoy para el manejo de manadas libres.
que es diferente de la ganadería intensiva, que es totalmente distinta. ¿Y nos puede explicar un poquito de eso? Sí, porque la ganadería intensiva es una ganadería mucho más cercana a la acción de las personas. En Europa, por ejemplo, cuando en el siglo XVII viene lo que algunos llaman la revolución agrícola holandesa, lo que hacen los holandeses es en esa región lo que ahora son Bélgica, Holanda, parte de Luxemburgo, el norte de Francia, etcétera, es ya no pastorear las vacas. Ellos incorporan la mayor cantidad de tierra porque hay mucha presión demográfica, hay poca tierra, son países muy pequeños con muy fuertes poblaciones. Entonces meten a las vacas en establos, estabulan, se dice comúnmente a los animales, y los comienzan a alimentar con productos agrícolas. Ganan muchas tierras, se las convierten en tierras de más alta producción agrícola y crean una ganadería que está totalmente controlada por los seres humanos. En España todavía en ese tiempo las vacas y los borregos se hacían pastar de manera trashumante, pero eran controladas por las personas. En España hay recorridos donde pasan manadas de borregos y manadas de vacas de un lugar a otro para llevarlos de pastos de invierno a pastos de verano, por ejemplo, ese tipo de fenómeno. Pero también son animales domésticos o semidomésticos, no como los de Holanda, que están encerrados en los establos y son totalmente alimentados por las personas, pero los que hacen itinerancia, los que hacen pastoreo itinerante, también están controlados por la gente. En América ya no. En América, con lo que se encontraron los españoles, son con manadas que se movían por sí mismas. Entonces su trabajo consistía en ir a caballo con donde estaban esas manadas y tratar de moverlas o practicar la cacería con ellas. Y mucha de la ganadería que después conocimos, el rodeo, es una forma de cacería de vacas. De vacas. Okay. Ahorita mencionaba que esta proliferación de los vacunos se debió a que pues se dieron las condiciones para que así pasara, ¿no? Tanto como para el alimento y eso, pero ¿qué otras implicaciones tuvo del otro lado, ¿no? Para quienes para lo ambiental más que nada y para lo de esto de las prácticas agropecuarias acá en América? Pues las prácticas, bueno, cuando llegan los españoles a estas regiones se da un fenómeno curioso, que es que en el centro de México, lo que es el centro de México, que era Mesoamérica, donde había sociedades agrícolas muy densas y muy desarrolladas, incluso si después con las epidemias su número disminuyó, siempre fueron infinitamente más numerosos que los españoles. Allí lo que dominó fue una combinación de la vieja agricultura indígena, proveía gran parte de los recursos a la sociedad que estaban haciendo. Por eso hablar de conquista, bueno, sí hay una conquista, pero lo que se crea es un tipo nuevo de sociedad a la larga. Entonces allí los españoles y los indios, y sobre todo los indígenas, eran los grandes proveedores. En el norte no. En el norte no es que no hubiera indígenas y que eran más numerosos de lo que muchas veces se piensa, pero eran sociedades aldeanas que eran muy reacias y muy difíciles de controlar para los españoles. Entonces para ellos, en ese contexto, el recurso de la presencia de enormes manadas que ya estaban acá esperándolos cuando llegaron, pues fue muy importante. Entonces ellos plantaban casas, los indios eran bravos, si los molestaban o los trataban de atraer o de sujetar para hacerlos trabajar. Venían guerras, en ciertos momentos lo lograron, en muchos otros no.
el recurso al control de esas vacas. Además ellos venían a caballo, entonces con el caballo el control de esas vacas se hizo posible. Entonces se implantaron en lugares en donde había una combinación de tierras agrícolas, generalmente de riego en el norte seco, acompañada de zonas en donde los vaqueros controlaban esas manadas y obtenían los recursos de esas manadas. Los indígenas que andaban a pie y que no tenían ningún vínculo cultural anterior con los animales extraños, los comenzaron a usar, pero de manera más lenta. Además no los necesitaban, ellos tenían un sistema de vida en donde los vacunos no habían estado, entonces no los necesitaban, en su sistema en sus formas de vida no los usaban, y si los adoptaron muy lentamente. Entonces la ganadería y el control del ganado y el control del ganado a caballo pues era de los españoles, y los indígenas de manera mucho más lenta y mucho más tardía recurrieron al uso del ganado. Sí, ahorita mencionaba, se generaron conflictos o tuvo que haber negociaciones para el control de estas manadas o del uso de estos animales. Lo que sucedía en estos casos es que los españoles llegaron organizados en grupos más o menos jerárquicos, a la cabeza casi siempre de capitanes importantes, que tenían a su alrededor gente que les era fiel en lo militar. Entonces cuando se asientan como hacendados, y un poco voy a explicar eso con mapas y todo eso, generalmente quien fue en una época jefe de un grupo militar se convierte también en el jefe de la gente que se asienta en un lugar, y lo primero que forman son haciendas. Entonces una hacienda que tiene dos partes, una parte agrícola en donde ahí sí tratan de atraer o forzar a los indios a trabajar, si hay alguna mina cerca también, y lo demás, el demás espacio está controlado por los vaqueros. Esas manadas salvajes tendían siempre a estacionarse en ciertos lugares y allí pastar, y se movían después ya muy poco. Es lo que los españoles llamaron estancias de ganado. Entonces esas estancias, según las leyes de la época, podían ser reclamadas en propiedad por alguien que tuviera gente que las mantuviera unidas, que marcara ese ganado y marcara un territorio, y con eso ellos obtenían ese territorio, pero quien lo obtenía era su jefe, quien era el jefe que se convierte en el hacendado. Entonces las haciendas, más o menos, lo voy a mostrar con algunos mapas, son muy grandes en parte porque son los espacios de control de ese ganado. ¿Y cómo controlan el ganado? Ellos van a caballo, los arrean hacia algún lugar en donde los pueden cercar, de ahí el rodeo. Tienen unas lanzas muy, muy largas con los cuales cortan los tendones de las patitas de los vacunos, se bajan del caballo, los degüellan, le sacan el sebo, o sea, toda la grasa, separan el cuero y dejan el resto. Y eso es a lo que se le llama el rodeo. Ya más tarde, cuando hay establos y cuando hay lugares más organizados, pues el rodeo es mismo trabajo, pero ya en espacios menos abiertos. Pero en tierra abierta ese es el rodeo, es una cacería de ganado. Ok. Y acercándonos ya a la época actual, perdón, ¿cuáles han sido, cómo se ha modificado esta? Ahorita mencionaba que no es muy diferente algunas cosas sobre el... Lo que sucedió fue que esas haciendas con el tiempo ya se convirtieron en terrenos más o menos bien delimitados. En el norte las haciendas por eso son tan grandes, y ya tienen sus vecinos y tienen todo lo demás.
pero hasta que no llega el alambre de púas, el uso y el control del ganado sigue siendo básicamente el mismo, es control de manadas asilvestradas. Una parte de ese ganado se mantiene cerca de los lugares de habitación, entonces el que se usa para carnes, el que se usa para leche, pero el resto del ganado sigue estando libre. Y esto no cambia sino hasta el siglo XX, hasta que llegue el alambre de púas y llegue la reforma agraria. Hasta entonces son manadas salvajes. Ok. ¿Y cómo este tema lo trae a Sonora? Pues el seminario que está llevando el Colegio de Sonora y la Universidad de acá están trabajando el tema de los grandes cambios ambientales. El doctor Tortolero, Alejandro Tortolero, que vino a dar un seminario, les dio una serie de textos y están discutiendo eso sobre grandes cambios a lo largo de la historia, y uno de esos cambios pues es esta transformación y esta llegada de esos vacunos extraños, de esos cuadrúpedos que no son americanos y que ya pertenecen forman parte de nuestro paisaje desde hace 500 años. Sí, pues se nos acaba el tiempo, doctor. No sé si le gustaría agregar algo sobre su experiencia acá con el Colegio de Sonora. Tenemos muchos años trabajando, digamos, muy de cerca con los investigadores de acá. Algunos de los participantes fueron alumnos nuestros en el Colegio de Michoacán, otros son nuestros amigos desde hace mucho tiempo. Entonces ha sido una relación muy cercana. La gente que trabajamos el norte central, que vendría siendo Chihuahua y Sonora, pues somos vecinos, ¿no? Entonces, pues la relación ha sido como muy normal y muy fructífera todos estos años. Y sí, vale la pena decir que el que organizan cada 2 años, acá es, yo creo que ya ahorita el congreso de hace años más importante del norte, de este tipo de temas. Entonces, pues para nosotros es un gran gusto estar acá. Sí, pues le agradecemos su participación y disposición para compartirnos su tema tan interesante, y agradecemos nos acompañen en este espacio. Les recordamos que pueden estar atentos de nuestras actividades e información que se comparte en nuestras plataformas, en donde nos pueden encontrar como @colsonora. De nuevo, muchas gracias, doctor, y nos vemos a la próxima. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.